Audiolibros con texto presenta Una desaparición misteriosa de Anna Katharine Green. Capítulo 16. La marca de la Cruz Roja. ¿Y con qué resultado me encontré? El mejor del mundo. ¿Y por qué medio lo conseguí? Por el de la pista más simple y bonita que jamás haya encontrado. Pero permítanme explicarles. Cuando, después de un agotador día de búsqueda inútil por el vecindario, volví a casa, a mi habitación, que, como recordarán, era la de enfrente, en una pensión situada en la esquina opuesta a la del señor Blake, estaba tan absorto y tal vez podría decir que con los nervios tan alterados por la tensión a la que había estado sometido durante algún tiempo, que subí a trompicones un tramo más de escaleras y sin querer abrí la puerta de la habitación que estaba justo encima de la mía. Ahora me asombra haber podido equivocarme, pues los pasillos eran totalmente distintos, el de arriba mucho más recortado que el de abajo, además de estar flanqueado por un mayor número de puertas. Pero la embriaguez de la mente no está muy alejada de la del cuerpo, y como digo, no fue hasta que probé la puerta y la encontré cerrada que me di cuenta de mi error. Con la tonta sensación de vergüenza que siempre nos invade al cometer un error tan trivial, retrocedía apresuradamente cuando mi pie tropezó con algo que se rompió bajo mi peso. Nunca dejo pasar por alto ni siquiera las cosas pequeñas. Entonces, agachándome para coger lo que había aplastado inadvertida e involuntariamente, lo llevé hasta donde un único chorro de gas, muy bajo, producía una luz parcial en el largo vestíbulo, y al examinarlo descubrí que era un trozo de tiza roja. ¿Qué había en aquel simple hecho para que me sobresaltara y recordara apresuradamente uno o dos incidentes medio olvidados que, una vez traídos a la memoria, despertaron una corriente de pensamiento que condujo al descubrimiento y captura de aquellos dos desesperados ladrones? Se lo diré. No recuerdo ahora si en mi relato de la visita que hice a la casa de los Schoenmakers en Vermont les informé de la cruz roja que vi garabateada en el panel de una de las puertas. En aquel momento me pareció algo trivial y me causó poca o ninguna impresión. Lo más probable es que nunca hubiera vuelto a pensar en ello si no hubiera dado con el objeto que acabo de mencionar, en un momento en que mi mente estaba llena de esos mismos Schoenmakers. Pero recordado ahora, junto con otro hecho medio olvidado, que unos días antes me había dicho la mujer que regentaba la casa en la que me encontraba, que las personas que estaban sobre mi cabeza, dos hombres y una mujer, creo que dijo ella, le estaban dando algunos problemas, pero que pagaban bien y por lo tanto no quería echarlos. Despertó una vaga sospecha en mi mente y me llevó a caminar de nuevo hacia la puerta que había intentado abrir en mi abstracción y a mirarla cuidadosamente. Era sencilla y blanca, de factura más ruda que las de abajo, pero no ofrecía ningún aliciente para un escrutinio prolongado. Pero no ocurría lo mismo con la que estaba en ángulo recto con la de la izquierda. En el centro de la misma vi claramente garabateada, probablemente con el mismo trozo de tiza que yo sostenía, una cruz roja de contorno muy similar a la que había visto unos días antes en el panel de la puerta de los Schoenmakers in Granby.
El descubrimiento me produjo una emoción que casi me pone los pelos de punta. ¿Acaso este famoso trío se encontraba en la misma casa en la que yo mismo había estado viviendo durante una semana o más? De hecho, sobre mi cabeza, no podía apartar la mirada de aquel objeto de aspecto misterioso. Me acerqué, escuché, oí lo que parecía el ronquido reprimido de un hombre poderoso y casi tuve que sujetarme para impedir que mi mano abriera la puerta cerrada y mis pies entraran. Así las cosas, toqué un poco el pomo, pero un ronquido muy fuerte procedente del interior me recordó, por su sugerencia de fuerza, que yo no era más que un hombre pequeño y que, en este caso y a esta hora, la discreción era la mejor parte del valor. Por lo tanto, me retiré, pero durante toda la noche permanecí despierto, escuchando para captar cualquier sonido que pudiera venir de arriba, e incluso planeando lo que haría si se probaba que realmente estaba tras la pista de los hombres que estaba tan ansioso por encontrar. Al despuntar el día me puse en pie. Hacía unos minutos que alguien había subido las escaleras con paso rudo y estaba alerta para seguirlo. Pero en ese momento consideré que lo más prudente sería sondear a la casera y averiguar, si era posible, con qué clase de personajes tenía que tratar. Haciéndola salir de la cocina, donde a esa temprana hora ya estaba ocupada en las tareas domésticas, la llevé a un rincón retirado y le hice mis preguntas. Ella no tardó en responder. Había concebido una inocente simpatía por mí en el poco tiempo que llevaba con ella. Una muestra de debilidad de la que yo mismo era, tal vez, tan culpable como ella. Y estaba demasiado dispuesta a derramar sus penas en mi comprensivo oído, porque aquellos hombres eran una pena para ella, tan aceptables como el dinero que se cuidaban de proporcionarle. No solo estaban siempre en la casa, es decir, uno de ellos fumando su vieja pipa y ennegreciendo las paredes, sino que tenían un aspecto tan lamentable y mantenían a la muchacha tan cerca, y si salían, entraban a horas tan intempestivas, era como para volverla loca. Pero el dinero... Sí, dije yo, lo sé, y el dinero debería hacerle pasar por alto todos los pequeños disgustos que menciona. Y la insté a que no los echara. Pero la niña continuó, tan encantadora, tan serena, tan enferma, no puedo soportar verla encerrada en ese pequeño cuarto, siempre bajo la vigilancia de uno de esos fornidos desgraciados, o de ambos. El viejo dice que es su hija, y ella no lo niega, pero me cuesta pensar en ella, con sus modales de señorita, teniendo alguna relación con él y con su rudo hijo. Debería verla. No porque usted haya tentado mi imaginación con un recital de sus encantos, me apresuré a añadir, sino porque se trata, si no me equivoco, de una mujer por cuyo descubrimiento y rescate se ha ofrecido una gran suma de dinero. Y sin más disimulo, informé a la sorprendida mujer que tenía delante de mí de que yo no era, como ella siempre había considerado, el oficinista desempleado cuyo oficio diario era salir en busca de una situación, sino un miembro de la policía de la ciudad. Quedó debidamente impresionada y fue fácil convencerla de que secundara todas mis operaciones en la medida en que su pobre ingenio se lo permitiera, dándome libre acceso al piso superior y, sobre todo,
prometiéndome guardar el secreto sin el cual todos mis planes, también trazados para capturar a los granujas sin provocar un escándalo, se irían de cabeza al suelo. Así, a mediodía de aquel mismo día, me encontraba en un apartamento contiguo al que mostraba el letrero escarlata que había despertado en mí tan intensas esperanzas la noche anterior. Vestido con las raídas ropas de un artista francés que había conocido en una ocasión, adoptando algo de su estilo y apariencia y con algunos de mis lamentables garabatos colgados en la pared encalada, inicié el espionaje de la sala y sus ocupantes. Lo hacía con todas las expectativas de éxito que creía tener, convencido de que era necesario para lograr el objetivo que tenía en mente. La tos espasmódica era una de las peculiaridades de mi amigo, y decidido a asumir el carácter totalmente, me permití sobresaltar el silencio de vez en cuando con una serie de jadeos y ahogos que, agradables o no, sin duda demostraban que no tenía ningún deseo de ocultar mi presencia a aquellos entre los que me encontraba. De hecho, era mi deseo darles a conocer lo más completa y rápidamente posible el hecho de que tenían un vecino, un inocente de ojos débiles y medio vivo, sin duda, pero un vecino que mantendría la puerta abierta día y noche, por el calor del vestíbulo, por supuesto, y que, con el hábito inquieto de un anciano que una vez fue caballero y pretendiente, iba de un lado a otro del vestíbulo hablando con quienes se encontraba y esperando una palabra cortés a cambio. Cuando no estaba divagando o tosiendo, fabricaba monstruos arquitectónicos de cartón con los que tentaba a los niños incautos a sacarles los peniques de los bolsillos, empleo que me mantenía encadenado a una mesita en el centro de mi habitación, justo enfrente de la puerta abierta. Como esperaba, apenas había sufrido 3 ataques de tos cuando la puerta de al lado se abrió de golpe y una voz áspera gritó: «¿Quién está haciendo todo esto por aquí? Si no detiene ese ruido infernal a toda prisa». Una voz suave lo interrumpió y él retrocedió. «Iré a ver», dijeron aquellas suaves palabras, y Lutra Blake, pues supe que era ella antes de que la falda de su túnica hubiera traspasado la puerta, salió al vestíbulo. Yo aún estaba inclinado sobre mi trabajo cuando ella se detuvo ante mí. La verdad es que no me atreví a levantar la vista, pues el momento era muy importante para mí. «Tiene una tos espantosa», dijo con ese timbre de simpatía en su voz que llega inconscientemente al corazón. «¿No está tomando ningún remedio?» Aparté mi trabajo, me llevé la mano a los ojos y levanté la vista. «No», dije, sacudiendo la cabeza, «pero no siempre es tan malo. Le ruego me disculpe, señorita, si le molesta». Se echó hacia atrás el chal que llevaba tenso sobre la cabeza y se acercó a mí con paso fácil y deslizante. «No me molesta, pero mi padre, bueno, se enfada un poco a veces, y si de vez en cuando habla un poco fuerte, no debe importarle. Siento que esté tan enfermo». Hay algo en la mirada y el tacto de algunas mujeres que, más que toda belleza, llega al corazón y lo subyuga. Mientras estaba allí, ante mí, con su oscuro vestido de estambre y su tosco chal, con sus cabellos simplemente trenzados y toda su persona desprovista de arte y de adornos, me pareció, por la fuerza de su expresión y la magia de sus modales, la mujer más hermosa que jamás había contemplado. «Es usted muy amable, muy buena», murmuré.
medio avergonzado de mi disfraz, aunque lo había asumido con el propósito de rescatarla. Su simpatía me llega al corazón. Entonces, como un profundo gruñido de impaciencia se elevó desde la habitación a mi lado, le hice un gesto para que se fuera y no irritara al hombre que parecía tener tanto control sobre ella. «En un minuto», respondió ella. «Dígame usted, ¿qué está haciendo?». Así que se lo conté, y en el curso de la narración dejé caer otros hechos sobre mi vida imaginaria que deseaba que ella conociera, y, a través de ella, su padre. Parecía dulcemente interesada y más de una vez dirigió hacia mí aquellos ojos de los que tanto había oído hablar, llenos de lágrimas que eran tanto para mí, bribón como era, como para su propio problema secreto. Pero los gruñidos se volvieron cada vez más impacientes y ella se volvió rápidamente para irse, repitiendo, sin embargo, mientras se iba: «Ahora recuerde lo que le digo. No debe preocuparle si le hablan mal. Ellos mismos hacen bastante ruido a veces, como sin duda podrá comprobar esta noche». Y los labios, que parecían haberse vuelto rígidos y fríos por su miseria, se suavizaron en algo parecido a una sonrisa. La inclinación de cabeza que le devolví tenía la solemnidad de un voto. Con la certeza de que mis sospechas eran ciertas y de que el camino estaba allanado para llevar a cabo mis planes, dejé pasar unos días sin hacer nada más. Mi motivo era familiarizarme lo más posible con los hábitos y maneras de estos dos hombres desesperados, antes de hacer el intento de capturarlos del que dependían tantos intereses. Porque, aunque creía que sería muy meritorio para mi sagacidad, además de valioso para mi reputación como detective, devolver a estos convictos fugados de cualquier forma posible a manos de la justicia, mi principal ambición, después de todo, era manejar el asunto de forma que salvara a la esposa del señor Blake, no sólo de las consecuencias de su desesperación, sino de la publicidad y el escándalo que conllevaba la detención abierta de dos hombres fuertemente armados. Por lo tanto, había que emplear la estrategia en lugar de la fuerza, y la estrategia, para tener éxito, debe basarse en el conocimiento más profundo del asunto con el que uno tiene que tratar. Así pues, dediqué 3 días a adquirir ese conocimiento, cuyo resultado fue la posesión de los siguientes hechos. Primero, que la casera tenía razón cuando me dijo que la niña nunca se quedaba sola. Uno de los hombres, si no el padre, el hijo, siempre se quedaba con ella. Segundo, que mientras estaba custodiada no estaba tan oprimida, sino que tenía libertad para pasear por el vestíbulo, aunque nunca durante mucho tiempo. Tercero, que la cruz de la puerta parecía tener algún significado secreto relacionado con su presencia en la casa, ya que se borró una noche cuando los 3 salieron por algún asunto y se volvió a marcar cuando, 1 hora más tarde, el padre y la hija regresaron solos. Cuarto, que era el padre y no el hijo quien hacía las compras necesarias, mientras que era el hijo y no el padre quien llevaba a cabo las operaciones que tenían a mano, siendo el anochecer la hora preferida del uno y la medianoche del otro, aunque no era raro que este último saliera también un rato por la tarde, probablemente para beber algo de lo que no podía pasar mucho tiempo sin beber. Quinto, que eran hombres de gran fuerza, pero poco despiertos. Las fugaces vislumbres que había tenido de ellos revelaban una amplitud de espaldas verdaderamente formidable, si no hubiera estado unida a una pesadez de movimientos que proclamaba una cierta estolidez de espíritu que estaba eminentemente a nuestro favor. La mejor manera de utilizar estos hechos en la construcción de un plan de acción madurado fue entonces el problema. Al mediodía de cierto día creí haberlo resuelto,
y reacio como era a abandonar el lugar de mi espionaje, incluso durante la hora o dos necesarias para una visita al cuartel general, me vi obligado a hacerlo. Empaquetando en una pequeña cesta que tenía a tal efecto los pequeños artículos que había estado fabricando durante los últimos días, tuve un último ataque de tos con un tono tan hueco y sepulcral que despertó una maldición desde la habitación contigua tan profunda como el gruñido de una bestia salvaje. Y continuando, finalmente atraje a Lutra a la puerta con esa mirada de compasión en su rostro que siempre me sonrojaba, lo deseara o no. «Oh, monsieur, me temo que su tos es muy fuerte hoy. Ya veo, se ha estado preparando para salir». «Vuelve aquí», rompió en una voz pesada de la habitación que había abandonado. «¿Qué pretendes con salir corriendo a parlotear con ese viejo bribón cada vez que abre su batería de tos?» Una sonrisa que me atravesó como el corte de un cuchillo brilló por un momento en su rostro. «Mi padre está impaciente», dijo. «Será mejor que se vaya. Espero que tenga éxito», murmuró, mirando con nostalgia mi cesta. «¿Qué es eso?», volvió a retumbar en nuestros oídos. «¿Éxito? ¿Qué estáis tramando?». Y oímos el áspero estrépito de unos pasos que avanzaban. «Váyase», me dijo, «está débil y viejo, y cuando vuelva, procure no toser», y me empujó suavemente hacia la puerta. «Cuando vuelva», empecé, pero me vi obligado a hacer una pausa, ya que el anciano Shoemaker había llegado a la puerta abierta y nos miraba con un ceño tan fruncido que se me paró el corazón por ella. «¿De qué estáis hablando?», dijo. «¿Y qué lleva en la cesta?», continuó dando una zancada que hizo temblar el suelo. «Solo unos juguetitos que ha estado fabricando y que ahora va a vender», respondió ella en voz baja, con un rápido gesto de desaprobación que dudo que alguna vez haya usado para sí misma. «¿Nada más?», preguntó él en alemán, con una mirada furiosa dirigida a ella. «Nada más», respondió ella en la misma lengua. «¿Puede creerme?». Lanzó un profundo gruñido y se dio la vuelta. «Si la hubiera», dijo, «ya sabes lo que pasaría». Y sin hacer caso del agudo y salvaje estremecimiento que se apoderó de ella al pronunciar la palabra, haciéndola insensible por el momento a todo lo que la rodeaba, le puso una pesada mano sobre su delgado hombro y la sacó de la habitación. No esperé más de lo necesario para llevar mis débiles y vacilantes pasos escaleras abajo, para llegar al piso de abajo y ganarme la presencia de la casera. «Suba usted», le dije, «y siéntese en esas escaleras hasta que yo vuelva. Si oye el menor grito de dolor o de lucha en la habitación de esa joven, pida ayuda inmediatamente. Habrá un policía en la esquina de abajo». La buena mujer asintió y procedió de inmediato a tomar su cesta de trabajo. «Menos mal que hay una ventana ahí arriba, así puedo ver», la oí murmurar. «No tengo tiempo que perder ni en obras de caridad». A pesar de esta precaución, estuve en constante ansiedad durante mi ausencia. Una ausencia necesariamente prolongada, ya que tuve que detenerme y explicar los asuntos al superintendente, así como buscar al señor Grice y obtener su consentimiento para que me ayudara en el asunto del inminente arresto. Encontré a este último en su propia casa y más que entusiasmado con el tema. «Bueno», dijo después de que le informara de los descubrimientos que había hecho, «parece que el destino lo ha bendecido con esto. No he recibido ni un indicio de luz sobre el asunto desde que me separé de usted en casa del señor Blake. Por cierto, vi a ese caballero esta mañana y le digo que encontraremos un hombre agradecido si este asunto se resuelve satisfactoriamente». «Eso está bien», dije yo. «Gratitud es lo que queremos». Luego, brevemente, «Tal vez no sea más que nuestro deber hacerle saber
que su esposa está a salvo y bajo mi vigilancia, aunque de ningún modo sería partidario de que supiera lo cerca que está de él, hasta que llegue el momento en que se le necesite. O tendremos que hacer frente a la impetuosidad de un amante, así como a todo lo demás. Luego, con un apresurado recuerdo de una posible contingencia, continuó diciendo: pero, por cierto, en caso de que necesitemos la cooperación de la señora Blake en lo que tenemos ante nosotros, será mejor que consiga unas líneas escritas en francés de la señora Daniels, expresando su creencia en el actual afecto del señor Blake por su esposa. De lo contrario, ésta no confiará en nosotros ni entenderá que debemos ser obedecidos en todo lo que exijamos. Que sea sin firma y sin nombres por si ocurre algún accidente. Y si el ama de llaves no sabe francés, dígale que busque a alguien que la ayude, pero asegúrese de que la letra empleada es la suya. El señor Gryce pareció darse cuenta de lo acertado de esta precaución y prometió procurarme dicha nota antes de cierta hora, tras lo cual le relaté los demás detalles de la captura tal como yo la había planeado, encontrando para mi secreta satisfacción una aprobación sin reservas que contribuyó en gran medida a aliviar la herida en mi orgullo que había recibido de él al principio de este asunto. Que todo proceda como usted ha decidido, y lograremos algo que será una satisfacción recordar para toda la vida, dijo. Pero debe estar preparado para alguna vuelta de tuerca que no haya anticipado. Nunca he sabido de nada que saliera como uno pronostica que debe salir, excepto una vez, añadió pensativo. Y entonces fue con una sorpresa adjunta que casi me trastornó a pesar de todos mis preparativos. Espero que el destino me sea igual de propicio mañana. Un fracaso ahora me rompería el corazón. Pero no fracasará, exclamó él. Yo mismo estoy resuelto a que salga airoso de este asunto. Y con esta seguridad volví a mi alojamiento, donde encontré a la casera sentada donde la había dejado, zurciendo su 23º calcetín. Tengo que remendar para una docena de hombres y 3 niños, dijo, y los niños son los peores con diferencia. Mire esto, ¿quiere? Levantando un calcetín con un gran zurcido. Ese agujero se hizo jugando a trepar. Le dije que lo sentía y le pregunté si había oído algún ruido desde arriba. Oh, no, todo está bien allí arriba. Apenas he oído un susurro desde que usted se fue. Me despedí y procedí a caminar penosamente hacia mi habitación. Capítulo 17. La captura. A la mañana siguiente, a la hora convenida, llegó la notita que me había prometido el señor Gryce. Me la puso en la mano, con muchos guiños astutos, la propia casera, que desarrolló en aquella crisis bastante adaptación, sino amor absoluto por la intriga y el misterio. Al echarle un vistazo, estaba desprecintada, y encontrarlo totalmente ininteligible, di por sentado que todo estaba bien y lo dejé a la espera de que la casualidad o, en su defecto, la estrategia me dieran la oportunidad de comunicarme con la señora Blake. Pasó una hora. Las puertas de sus habitaciones seguían sin cerrarse. Media hora más arrastraba sus lentos minutos y ningún sonido había salido de sus recintos, salvo de vez en cuando una palabra murmurada entre el padre y el hijo, una breve orden a la hija o un juramento no refrenado de molestia de uno o ambos de los brutos de pesadas extremidades cuando algo se decía o hacía que los perturbaba en su indolente reposo. Por fin, mi impaciencia no pudo contenerse más. Levantándome, tomé una resolución audaz. Tomé la carta, me dirigí deliberadamente a la puerta marcada con la ominosa cruz roja y llamé.
Un gruñido de sorpresa procedente del interior, seguido de un repentino arrastrar de pies, cuando los dos hombres se levantaron de un salto de lo que supongo había sido una posición recostada, me advirtió que estuviera preparado para enfrentarme al desafío, sino a la furia de la desesperación, y refrenando con un decidido esfuerzo el ligero hundimiento de corazón natural en un hombre de mi condición en el umbral de una aventura muy dudosa, esperé con tanta aparente despreocupación como me fue posible el rápido avance de aquellos ligeros pasos que parecían dispuestos a cumplir todas las órdenes de aquellos endurecidos miserables, por mucho que se resistiera a seguir los caminos de su infamia. «Ah, señorita», dije, cuando la puerta se abrió, revelando en el hueco su blanco rostro nublado por una nueva y repentina aprensión. «Le ruego me disculpe, pero soy un anciano y hoy recibí una carta y mis ojos están tan débiles por el trabajo que he estado haciendo que no puedo leerla. Es de alguien a quien tengo un profundo afecto. ¿Y sería usted tan amable de leerme las palabras y aliviar así a un anciano de su ansiedad?» El murmullo de sospecha a sus espaldas le advirtió que abriera la puerta de par en par. «Desde luego», dijo. «Sí puedo», tomando el papel en la mano. «Primero, déjame echarle un vistazo», dijo una voz hosca detrás de ella, y el más joven de los dos showmakers se adelantó y le arrancó el papel de las manos. «Eres demasiado desconfiado», murmuró ella, mirándolo con la primera asunción de ese aire de poder y determinación que había oído describir tan elocuentemente al hombre que la amaba. «No hay nada en esas líneas que nos concierna. Devuélvemela». «Cállate la lengua», fue la brutal respuesta, mientras el rudo hombre abría el papel doblado y leía o intentaba leer lo que estaba escrito dentro. «Maldita sea, es francés», fue su lenta exclamación tras un momento así. «¿Ves?», y lo empujó hacia su padre, que permanecía con el ceño fruncido a unos metros de distancia. «Por supuesto, es francés», dijo la joven. «Los amigos del hombre son franceses como él y deben escribir en su propio idioma». «Toma y léelo en voz alta», ordenó el padre, «y ten cuidado de decirnos lo que significa. No quiero que pase nada aquí que no entienda». «Léame primero las palabras en francés, señorita», le dije. «Es mi carta y quiero saber lo que mi amiga tiene que decirme». Asintiendo con una mirada amable, posó sus ojos en el papel y comenzó a leer en francés. «Cálmate, amiga. Él te ama y te está buscando. En 4 horas serás feliz. Tengamos coraje y, sobre todo, sé dueña de ti misma». «Gracias», exclamé con calma al percibir el repentino temblor que se apoderó de ella al reconocer la letra y darse cuenta de que las palabras eran para ella. «Mi amigo dice que pagará el alquiler de la semana y me ruega que esté en casa para recibirlo», dije, volviéndome hacia los dos feroces rostros que la miraban por encima del hombro, con una mirada de mansa insospechabilidad en mis ojos que en un teatro habría sido aplaudida por el público. «¿Es eso lo que dice el mensaje?», preguntó el padre, señalando por encima del hombro el papel que sostenía. «Le traduciré palabra por palabra lo que dice», respondió ella, poniéndose nerviosa por la crisis hasta que su rostro se convirtió en mármol, aunque pude ver que no podía evitar que el destello del secreto arrebato que la había invadido destellara irregularmente a través de él. «No tengas miedo, amigo mío, te quiere y te busca. Entonces ten valor y, sobre todo, mantén la compostura. Es la manera francesa de expresarse», les dijo.
Me alegro de que su amigo esté dispuesto a ayudarlo, continuó, devolviéndome la carta con una sonrisa. Me temo que lo estaba usted necesitando, continuó con el teatro. En una especie de maniobra doblé la carta, le di las gracias muy humildemente y me retiré arrastrando los pies. El hecho es que no tenía palabras, estaba completamente estupefacto. A mitad de esa carta, cuyo contenido debe usted recordar que yo desconocía, habría dado toda mi posibilidad de obtener la recompensa esperada por haberla detenido. Lea palabras como esas ante estos hombres. ¿Estaba loca? Sin embargo, con qué naturalidad logró hacer que una palabra pareciera coherente con el significado que yo le había atribuido al final. Con un nuevo sentimiento de mi obligación para con ella, me apresuré a ir a mi habitación, donde conté los minutos de otra larga hora con la ansiosa esperanza de que se esforzara por comunicarse conmigo, algo que sus nuevas esperanzas y temores debían obligarla a considerar casi necesario para su existencia. Por fin, mi confianza en ella se vio recompensada. Al salir al vestíbulo, se apresuró a pasar por delante de mi puerta, con el dedo en el labio. Inmediatamente me levanté y me quedé en el umbral con otro papel en la mano que había preparado para esta ocasión. Cuando ella retrocedió, se lo puse en la mano y, advirtiéndole con la mirada que no hablara, reanudé mi ocupación habitual. Las palabras que había escrito eran las siguientes: a la hora o lo más cerca posible de la salida de su hermano, debe venir a esta habitación envuelta en una falda extra y con el chal sobre la cabeza. Deje la falda y el chal detrás de usted y retírese inmediatamente a la habitación al final de las escaleras. Usted no debe hablar y no debe variar el plan así establecido. Su hermano y su padre serán arrestados, sí o sí, pero si hace lo que digo, serán arrestados sin derramamiento de sangre y sin vergüenza para nadie que conozca. Su rostro, mientras leía estas líneas, era un verdadero poema. Dejó caer el papel de su mano y me dirigió una mirada inquisitiva. Sin embargo, yo señalé con determinación el papel que yacía en el suelo y no respondía a ninguna apelación. Mi resolución surtió efecto. Inclinó la cabeza con un gesto apenado. Se llevó la mano al corazón, levantó la vista y salió de la habitación. Recogí el papel y lo rompí en pedazos. Y ahora, por primera vez desde que estaba en la casa, cerré la puerta de mi habitación. Tenía un papel que desempeñar que hacía indispensable el abandono de mi disfraz. El viejo artista francés había terminado su trabajo y en adelante debía fundirse en Q el detective. Poco antes de las 2 empezaron a llegar mis ayudantes. En primer lugar, apareció en escena el señor Gryce, que se escondió en una gran habitación situado al otro lado de la mía. A continuación, 2 de los hombres más ágiles y musculosos del cuerpo que, gracias a haberse quitado los zapatos en el vestíbulo inferior, consiguieron el mismo refugio sin despertar las sospechas de aquellos a quienes queríamos sorprender. Por último, la casera, que entró en el gran armario al que yo había ordenado retirarse a la señora Blake después de dejar en mi habitación los artículos que había mencionado. Ahora todo estaba listo y a la espera de la partida del menor de los Soundmaker. ¿Nos decepcionaría y se quedaría en casa ese día? ¿Había despertado alguna sospecha en los robustos pechos de aquellos hombres que les hiciera estar más atentos que de costumbre para no correr riesgos innecesarios? No. A la hora en que el reloj daba las 2, o casi, se abrió la puerta y se oyó en el vestíbulo la pisada de un pie pesado. Pasó por delante de mi habitación con un pisotón
que fue perdiendo nitidez a medida que el rudo hombre avanzaba por el pasillo, rozando con su grueso bastón la pared tras la que yacían ocultos el señor Grais y sus hombres, e incluso deteniéndose para encender su pipa delante del pequeño apartamento donde se acurrucaba nuestra buena casera con su eterna cesta de remiendos en el regazo. Por fin todo quedó en silencio y, abriendo de par en par mi puerta, me retiré a un pequeño armario conectado con mi habitación, para esperar con indescriptible impaciencia la aparición de la señora Blake. Llegó al cabo de pocos minutos, se detuvo un instante y se marchó, dejando atrás, tal como yo le había solicitado, la falda y el chal con los que había salido de la presencia de su padre. Inmediatamente me vestí con estas prendas, teniendo cuidado de cubrirme bien la cabeza con el chal, y con un pañuelo de bolsillo en la cara, un procedimiento bastante natural por el estornudo que en ese mismo momento me asaltó, me dirigí audazmente a la habitación de la que ella acababa de salir. La puerta estaba, por supuesto, entreabierta, y al abrirla con la mayor simulación posible de sus modales, la visión de su poderoso padre, recostado en un banco justo delante de mí, ofreció a mis ojos cualquier cosa menos un espectáculo alentador. Pero doblándome casi al unísono, con un gesto tan femenino como me permitieron mis masculinas fosas nasales, conseguí cerrar la puerta y llegar a un taburete bajo junto a la ventana sin obtener de él nada peor que un inquieto «Espero que no vayas a ladrar tú también». No respondí a esto, por supuesto, sino que me senté con la cara vuelta hacia la calle, en una actitud que esperaba despertara su atención lo suficiente como para que se levantara y viniera a mi lado. Porque, como estaba sentado de cara a la puerta, sería imposible cogerlo por sorpresa. Y eso, ahora que veía lo enorme y musculoso que era, me parecía el único método seguro que teníamos ante nosotros. Pero ya fuera por la osquedad de su carácter o por la evidente pereza del momento, no manifestó ninguna disposición a moverse, y al oír o creer oír el sigiloso avance del señor Grais y sus acompañantes por el pasillo, me permití soltar una exclamación reprimida e, inclinándome hacia adelante, apreté la frente contra el cristal que tenía ante mí, como si algo de absorbente interés acabara de ocurrir en la calle de abajo. Sus temores se alarmaron de inmediato. Levantándose con una maldición, caminó hacia mí, murmurando: «¿Qué pasa ahora? ¿Qué es eso que estás mirando?», llegando a mi lado justo cuando el señor Grais y sus dos hombres abrían suavemente la puerta y con un rápido salto le echaron los brazos encima, cerrándose sobre él con una fuerza que no pudo resistir, desesperado como estaba, con la enorme fuerza de una musculatura inusualmente desarrollada. «Tú, muchacha, tienes la culpa de esto», salió expulsando maldiciones, mientras con un enorme jadeo se sometía a sus captores. «Solo déjame ponerte bien la mano encima una vez, maldita sea», exclamó de pronto, arrastrando a los tres hombres hacia adelante en su esfuerzo por acercar su boca a mi oreja. «Vete y borra ese signo de la puerta o yo, ya sabes lo que haré. ¿Me oyes?». Levantándome, todavía con el rostro desviado, procedí a hacer lo que me pedía. Pero en otro momento, al ver que había sido efectivamente atado y amordazado, saqué el trozo de tiza roja que guardaba en el bolsillo y deliberadamente volví a marcarlo con la tiza, tras lo cual regresé y tomé asiento como antes en el taburete bajo junto a la ventana.
El objetivo ahora era asegurar al segundo bribón de la misma manera que habíamos hecho con el primero, y para ello el señor Gryce ordenó que arrastraran al ahora indefenso gigante hasta la pequeña habitación contigua que antes ocupaba la señora Blake, donde él y sus hombres ocuparon igualmente su puesto, dejándome a mí afrontar lo mejor que pudiera la sorpresa y consternación de aquel cuyo regreso esperábamos ahora. No me acobardé. Con las vestiduras de aquella mujer que me envolvían, algo de su intrépido espíritu parecía invadir mi alma, y aunque esperaba, pero dejemos que eso venga en su lugar. No estoy aquí ahora para interesarles por mí o mis pensamientos egoístas. Pasó media hora. Nunca antes se había demorado tanto, o eso parecía, y yo empezaba a preguntarme si tendríamos que mantener esta tensión nerviosa durante horas, cuando se oyó de nuevo las pesadas pisadas en el vestíbulo, y con un golpe de puño que adujo cólera o una brutal impaciencia, abrió de golpe la puerta y entró sin que yo volviera la cabeza. —¿Dónde está, padre? —gruñó, deteniéndose donde estaba, a un palmo de la puerta. Sacudí la cabeza con un leve gesto y permanecí mirando hacia afuera. Hizo caer su bastón al suelo con un golpe seco. —¿Qué quieres decir con que estás ahí sentada mirando por la ventana como una loca y no contestas cuando te hago una pregunta decente? Seguí sin responder. Provocado más allá de lo soportable, pero refrenado por esa vaga sensación de peligro en el aire, que, aunque no llega a ser aprensión, a menudo es suficiente para detener el avance del más atrevido, se quedó mirándome en lo que me pareció una actitud feroz, pero no hizo ademán de moverse. Al instante me levanté y, sin dejar de mirar por la ventana, hice con la mano lo que parecía una señal a alguien que se encontraba en el lado opuesto del camino. La treta fue eficaz. Con un juramento que aún resuena en mis oídos, levantó su pesado bastón y avanzó hacia mí de un salto, solo para correr la misma suerte que su padre a manos de los vigilantes detectives. No antes, sin embargo, de que ese pesado bastón cayera sobre mi cabeza de tal manera que sembrara la semilla de ese dolor de cabeza cegador que me ha afligido desde entonces. Pero este desenlace del asunto no era más de lo que yo había temido desde el principio, y de hecho fue tanto para proteger a la señora Blake de la ira de aquellos hombres como de cualquier exigencia de la situación por la que yo había asumido el disfraz que entonces llevaba. Por lo tanto, no permití que este percance me preocupara mucho, por desagradable que fuera en aquel momento, sino que, cuando pude hacerlo, me levanté del suelo y, despojándome de mis extraños atuendos, procedí a terminar a mi satisfacción el trabajo ya iniciado con tanto éxito.